Durante años, muchos creyeron que el éxito de Fuerza Regida había llegado de la noche a la mañana. Millones de reproducciones, giras agotadas, mansiones, autos de lujo y una vida que parece sacada de una película. Pero la verdad es otra, mucho más cruda, mucho más peligrosa. Detrás de cada escenario lleno y de cada cadena de diamantes, existe una historia que rara vez se cuenta completa. Una historia de caídas, de decisiones al límite, de un ascenso que no solo trajo dinero, sino también riesgos reales, presiones constantes y enemigos invisibles. Hoy no hablaremos solo de lujos, hoy hablaremos del precio de llegar a la cima. El nombre de Fuerza Regida se ha convertido en sinónimo del nuevo regional mexicano. Sin embargo, antes de dominar listas globales, la banda estuvo a punto de desaparecer. Hubo un momento en que sus canciones dejaron de sonar, cuando otros artistas más jóvenes ocupaban los primeros lugares y el futuro parecía cerrarse. Fue entonces cuando comenzó una transformación silenciosa, estratégica y ambiciosa. Al centro de esta historia está Jesús Ortiz Paz, conocido como Hop, un joven que creció en barrios humildes de California, que fracasó en más de un intento y que estuvo a punto de rendirse. Nadie imaginaba que ese mismo muchacho terminaría moviendo millones de dólares, llenando estadios y construyendo un imperio musical que hoy cruza fronteras. Pero el éxito no llegó solo. Con él aparecieron los excesos, las sospechas, los problemas con la ley y amenazas que obligaron a cancelar conciertos. La fama tocó su puerta, sí, pero también lo hizo el peligro. Esta es la historia completa, la vida real detrás del brillo, la lujosa, intensa y controvertida vida de Fuerza Regida. Durante mucho tiempo la historia oficial comenzó con el éxito, con las cifras, con los millones de reproducciones y los estadios llenos. Pero para entender de verdad a Fuerza Regida, hay que retroceder a un periodo incómodo que casi nadie quiere recordar. Una etapa donde no había lujo ni contratos millonarios. Solo dudas, silencio y una sensación constante de estar a punto de perderlo todo. A finales de la década pasada, Fuerza Regida no era el fenómeno global que hoy conocemos. Era una banda regional más luchando por sobrevivir en un mercado feroz. En San Bernardino y zonas cercanas tocaban donde los dejaban. Fiestas privadas, pequeños bares, eventos donde el pago apenas alcanzaba para cubrir gastos. Mientras otros artistas comenzaban a llamar la atención con sonidos nuevos y una estética fresca, la banda parecía quedarse atrás. El golpe más duro llegó cuando los corridos tumbados explotaron con fuerza. Nuevas voces, nuevas caras. Un lenguaje más crudo y directo que conectó de inmediato con los jóvenes. Nombres como Natanael Cano Jr., H. y otros dominaron el panorama. Las listas cambiaron. Las tendencias también. Y de pronto Fuerza Regida dejó de sonar como antes. Las reproducciones bajaron. Las invitaciones a escenarios importantes se redujeron. El teléfono ya no sonaba igual. Dentro del grupo el ambiente comenzó a tensarse. No era solo un problema de popularidad. Era una cuestión de identidad. ¿Qué eran ahora? ¿Una banda que se resistía al cambio o un proyecto dispuesto a reinventarse? Cada ensayo se cargaba de preguntas no dichas. Cada canción nueva era analizada con lupa. Había miedo de arriesgar, pero también terror de no hacerlo. Jesús Ortiz Paz vivió ese periodo como una cuenta regresiva. El dinero comenzaba a escasear. Las responsabilidades crecían. Y la presión de sostener a un equipo completo pesaba cada vez más. No era solo su carrera. Eran familias enteras dependiendo de decisiones que se tomaban en habitaciones pequeñas y estudios improvisados. Hubo noches donde el futuro parecía cerrado. Donde la idea de disolver la banda se mencionó en voz baja. Donde la palabra fracaso dejó de ser un concepto abstracto y se convirtió en una amenaza real. En ese momento nadie hablaba de mansiones ni de joyas. Se hablaba de sobrevivir, de aguantar un mes más, de no rendirse del todo. El público no lo vio, pero ese fue el verdadero punto de quiebre, cuando ya no había nada que perder. Fue entonces cuando comenzó la transformación, no de un día para otro, no con un anuncio público, sino con una serie de decisiones calculadas que cambiarían el rumbo del grupo para siempre. La música comenzó a mutar. Sin abandonar del todo sus raíces,
Fuerza Regida empezó a absorber elementos nuevos, ritmos más agresivos, letras más directas, una narrativa que hablaba de aspiración, de calle, de triunfo y de peligro. No era imitación, era adaptación, una respuesta a un entorno que no perdonaba la indecisión. Pero no solo fue la música, la imagen también cambió. La forma de presentarse, de mostrarse ante el público, de construir un personaje que conectara con una generación que ya no quería historias limpias ni perfectas. Quería realidad aunque incomodara. Y Fuerza Regida entendió eso a tiempo. Los primeros resultados no fueron inmediatos. Hubo canciones que pasaron desapercibidas, videos que no explotaron como se esperaba. Pero algo estaba cambiando por debajo. Una base sólida comenzaba a formarse. Un público que se identificaba con la narrativa del esfuerzo y del ascenso desde abajo. Entonces llegó el momento clave. El lanzamiento que rompió la inercia. El tema que volvió a poner el nombre de Fuerza Regida en conversaciones importantes. No fue casualidad. Fue el resultado de meses de trabajo silencioso. De observar el mercado. De entender que el éxito moderno no se construye solo con talento sino con estrategia. Con cada nuevo lanzamiento el grupo recuperó terreno. Las plataformas digitales comenzaron a reflejarlo. Las cifras crecieron. Los comentarios regresaron. Los escenarios volvieron a abrirse. Y con ese regreso también llegó algo más peligroso. La atención. Porque cuando una banda cae y se levanta con más fuerza, no solo atrae admiradores, también despierta miradas incómodas, sospechas, rumores. Especialmente en un género musical donde la línea entre la ficción y la realidad siempre ha sido delgada. Jesús Ortiz Paz comenzó a sentirlo. La fama que tanto había costado recuperar ahora traía consigo una vigilancia constante. Cada paso, cada palabra, cada aparición pública era analizada. La vida privada empezaba a diluirse, y el margen de error se reducía a cero. Mientras el público celebraba el regreso, el entorno se volvía más complejo. Viajes constantes, carreteras largas, fronteras, equipos grandes moviéndose juntos. En ese contexto, cualquier pequeño error podía convertirse en un problema mayor. Y Fuerza Regida estaba entrando en una etapa donde ya no había espacio para la ingenuidad. El dinero comenzó a fluir de nuevo, pero no como antes. Ahora eran cifras que exigían decisiones más grandes. Inversiones, contratos, compromisos a largo plazo. Ya no se trataba de sobrevivir, se trataba de construir algo que pudiera sostenerse bajo presión. Ese fue el verdadero inicio del imperio. No cuando llegaron las mansiones, sino cuando aprendieron a moverse en un tablero donde cada movimiento tenía consecuencias. Donde el éxito atraía tanto oportunidades como riesgos. Para el público mayor de 50 años, esta historia resuena de otra manera. Porque no es solo música. Es la historia de cualquier persona que alguna vez estuvo a punto de perderlo todo, y aún así decidió continuar. Con miedo, con dudas, pero con una determinación que no se negocia. Sin embargo, lo más impactante aún no había ocurrido. Porque justo cuando Fuerza Regida comenzó a recuperar el control de su destino, el peligro real comenzó a asomarse. No en forma de malas ventas ni de críticas, sino en eventos que pondrían en juego algo más que una carrera musical. Y es ahí donde esta historia cambia de tono. Porque el ascenso definitivo trajo consigo situaciones que nadie podía ignorar. Episodios que no aparecían en las canciones pero que marcarían para siempre la vida del grupo. En el siguiente capítulo todo se acelera. El lujo entra en escena. Las cifras se disparan. Y con ellas llegan los excesos, las amenazas y los primeros choques con la realidad más dura del éxito. Cuando el dinero comenzó a entrar de verdad, todo cambió de ritmo. Ya no se trataba solo de volver a sonar en plataformas digitales o de llenar recintos medianos. Fuerza Regida había cruzado una línea invisible. De pronto, estaban jugando en otra liga. Una donde el éxito no solo se mide en aplausos, sino en poder, visibilidad y riesgo. La transformación fue rápida, pero no improvisada. Jesús Ortiz Paz entendió que el siguiente paso no era solo musical. Era simbólico. Había que mostrarle al mundo que Fuerza Regida no había regresado para ocupar un lugar secundario. Había regresado para dominar. Y en la industria moderna, la imagen pesa tanto como el sonido. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer los escenarios de lujo.
las mansiones cinematográficas, los autos que no pasan desapercibidos, no como caprichos aislados, sino como parte de un relato cuidadosamente construido. Cada video, cada aparición, cada fotografía transmitía un mensaje claro. El chico del barrio había llegado a la cima y no pensaba esconderlo. Pero detrás de esa estética de abundancia había decisiones frías. Cada renta de propiedad millonaria, cada producción de alto nivel, respondía a una estrategia de posicionamiento. Fuerza Regida ya no quería solo oyentes, quería impacto. Quería marcar territorio dentro de un género donde la ostentación siempre ha sido un lenguaje de poder. Los videos musicales se convirtieron en piezas clave. Piscinas infinitas, columnas de mármol interiores, que parecían sacados de una película. La cámara no solo grababa canciones, grababa un estilo de vida aspiracional que conectó de inmediato con millones. Para el público joven era un sueño. Para el público mayor, una prueba de hasta dónde puede llegar alguien que no se rinde. Las cifras comenzaron a explotar. Lanzamientos que en pocas horas acumulaban millones de vistas. Canciones que se escuchaban en todos lados, en autos, en fiestas, en redes sociales. La narrativa del regreso triunfal se consolidaba. Y con ella el nombre de Fuerza Regida se volvía imposible de ignorar. Pero el crecimiento acelerado tiene un costo que no siempre se ve en pantalla. A mayor visibilidad, mayor exposición. A mayor dinero, mayor interés externo. No solo de fans y empresarios, sino de actores mucho menos previsibles. El entorno comenzó a volverse más pesado, más tenso. Viajar con grandes cantidades de dinero, con equipos numerosos y con una imagen asociada a un género polémico no es algo neutro. Cada cruce de frontera, cada carretera, cada parada se convertía en un punto vulnerable. Y Jesús Ortiz Paz lo sabía, aunque pocas veces lo dijera en público. La vida privada prácticamente desapareció. Todo era observado, analizado, grabado. Un error mínimo podía convertirse en titular. Una decisión mal tomada podía escalar rápidamente. La fama ya no era solo un premio, era una carga permanente. Aún así, el grupo siguió avanzando. Los contratos se multiplicaron. Los honorarios por presentación subieron a cifras que pocos imaginaban. Cada concierto representaba cientos de miles de dólares. Cada gira una operación logística compleja. Ya no se trataba solo de tocar música. Se trataba de mover una maquinaria enorme sin que se descarrilara. En ese punto, Jesús comenzó a asumir un rol diferente. Ya no solo como cantante, sino como líder absoluto. El responsable final. El que firmaba, el que decidía, el que cargaba con las consecuencias. La presión se volvió cotidiana. No había margen para improvisar. Mientras tanto, la imagen de generosidad comenzó a tomar fuerza. Regalos a su equipo, pagos extraordinarios, apoyos públicos. Para muchos era una muestra de agradecimiento genuino. Para otros, una forma de mantener lealtades en un entorno donde el dinero puede romper relaciones con facilidad. En cualquier caso, el mensaje era claro. El éxito se compartía. Sin embargo, ese mismo entorno de abundancia también atraía envidias y rumores. En un género donde la línea entre la narrativa musical y la realidad es tan delgada, cualquier símbolo de poder puede interpretarse de múltiples formas. Y no todas son positivas. Las conversaciones cambiaron de tono. Ya no solo se hablaba de música, se hablaba de contactos, de influencias, de posibles relaciones peligrosas. Aunque muchas de esas versiones carecían de pruebas, el simple hecho de circularlas generaba un clima de sospecha. El punto de inflexión comenzó a gestarse en silencio. No hubo un anuncio, no hubo advertencias claras, solo pequeñas señales, miradas distintas, controles inesperados, comentarios en voz baja. Algo se estaba acumulando. La industria del entretenimiento suele romantizar el ascenso rápido, pero rara vez muestra lo que ocurre cuando el éxito llega a zonas donde ya no todo depende del talento. Fuerza Regida estaba entrando en ese territorio. Uno donde la música convive con fuerzas que no siempre se pueden controlar. Para el público mayor esta etapa tiene un significado especial, porque revela una verdad conocida por quienes han vivido lo suficiente. Todo ascenso veloz exige un precio, a veces económico, a veces emocional, y a veces mucho más alto. Jesús Ortiz Paz comenzó a entender que la narrativa del triunfo absoluto no estaba completa, que había una segunda cara que no aparecía en los videos.
la de la preocupación constante, la de la necesidad de cuidarse, la de medir cada paso. El lujo seguía creciendo. Nuevos autos, nuevas propiedades, nuevas fiestas. Pero también crecía el riesgo. Cada evento más grande era también un punto de exposición mayor. Cada aparición publica un posible problema. Y entonces llegaron los primeros episodios que cambiaron el tono de todo. Situaciones que dejaron claro que la fama ya no era solo una cuestión de aplausos, que el éxito había atraído atención no deseada, y que el margen de error se había reducido al mínimo. Nada de eso aparecía en las canciones. Nada de eso se celebraba en redes. Pero ocurría. Y estaba a punto de estallar. Porque cuando el poder se hace visible, siempre hay quien quiere probar sus límites. Y Fuerza Regida estaba a punto de enfrentarse a situaciones que pondrían a prueba no solo su carrera, sino su libertad y su seguridad. En el próximo capítulo, la historia entra en su fase más delicada. Aparecen las autoridades, las fronteras, las detenciones y las amenazas que ya no se pueden ignorar. Lo que parecía un cuento de éxito comienza a mostrar su lado más oscuro. El ascenso ya no podía ocultarse. Fuerza Regida había dejado de ser una banda emergente para convertirse en un objetivo visible. Y cuando la visibilidad alcanza cierto nivel, el entorno cambia. La música deja de ser solo música. Cada paso empieza a tener consecuencias que no siempre dependen del talento ni del esfuerzo. El primer golpe de realidad llegó después de un concierto multitudinario en Estados Unidos. La noche había terminado con euforia, luces, aplausos y un público que se negaba a irse. Pero fuera del recinto el ambiente era otro. Sirenas, patrullas y una tensión que nadie esperaba. En medio del operativo, los integrantes de la banda fueron detenidos para una inspección. No era un control rutinario, era una intervención directa. Las imágenes circularon rápidamente. Jesús Ortiz Paz alineado junto a una patrulla con las manos detrás de la espalda. Rostros serios. Policías revisando vehículos. El rumor de armas encontradas comenzó a expandirse como fuego. Aunque el caso no llegó a juicio, el mensaje fue claro. La fama los había colocado bajo un nivel de vigilancia que antes no existía. Para el público fue un shock. Para el entorno cercano, una advertencia. Ya no se trataba solo de cuidar la imagen. Se trataba de cuidar cada movimiento. Porque cualquier situación podía escalar rápidamente y convertirse en un problema mayor. Poco tiempo después llegó otro episodio aún más delicado. Esta vez en la frontera. Jesús intentó cruzar hacia México por la zona de Mexicali. Un trayecto que había realizado otras veces sin mayor complicación. Pero esa vez algo salió mal. Durante una inspección, las autoridades encontraron una pequeña cantidad de hierba. La noticia se filtró de inmediato. El cantante fue detenido junto a otros acompañantes y pasó varios días privado de su libertad. No fue una escena dramática de película. Fue una celda fría, silencio, incertidumbre y la conciencia plena de que el éxito no ofrece inmunidad. Para alguien que había trabajado años para no volver a caer esa experiencia, marcó un antes y un después. Aunque fue liberado, el daño ya estaba hecho. Los titulares no hablaban de música ni de giras. Hablaban de crimen contra la salud, de detención, de frontera. Y una vez que ese tipo de palabras se asocian a un nombre, es difícil borrarlas del todo. Pero lo más inquietante aún estaba por llegar. En México, durante la planeación de conciertos, comenzaron a aparecer narcomantas. Mensajes colgados en vías públicas con amenazas explícitas dirigidas a Fuerza Regida y a otros artistas del género. No eran rumores de redes sociales, eran advertencias visibles escritas con violencia simbólica. Los conciertos fueron cancelados. Las autoridades pidieron investigar posibles vínculos. Aunque no hubo cargos formales, el miedo era real. Las mantas mencionaban nombres, lugares, y dejaban claro que el riesgo ya no era abstracto. Era directo. Para el grupo fue un momento de quiebre. La música ya no era el principal problema. La seguridad se convirtió en prioridad absoluta. Cada presentación, cada viaje, cada aparición pública debía evaluarse con extremo cuidado. El éxito había entrado en una zona peligrosa. Jesús Ortiz Paz comenzó a reducir su exposición. Menos declaraciones, menos improvisación, más control. El liderazgo ahora implicaba proteger vidas, no solo carreras.
Las decisiones se volvieron más frías, más calculadas, porque un error podía costar mucho más que dinero. El público mayor entendió algo que los jóvenes a veces ignoran, que el verdadero precio del éxito no siempre se paga con cansancio o estrés. A veces se paga con miedo, con noches sin dormir, con la sensación constante de estar en la mira. Mientras tanto, la maquinaria no se detuvo. Las giras continuaron en otros territorios. Los lanzamientos siguieron. Las cifras crecieron, pero el tono había cambiado. Detrás del brillo había una alerta permanente. Una conciencia de que cualquier paso en falso podía tener consecuencias irreversibles. En el entorno cercano se hablaba de profesionalizarlo todo. Seguridad privada, rutas alternativas, protocolos estrictos. Fuerza Regida estaba aprendiendo a sobrevivir en un nivel donde la fama se cruza con intereses que no siempre se ven, pero se sienten. Los excesos comenzaron a moderarse. Las fiestas se volvieron más discretas, las apariciones más controladas. No por falta de dinero, sino por necesidad. Porque la experiencia había dejado claro que la línea entre el espectáculo y el peligro es muy delgada. Aún así, el pasado no desaparece. Las imágenes de la detención, las notas de prensa, las mantas amenazantes quedaron registradas. Como recordatorio constante de que el ascenso no fue limpio ni sencillo, que estuvo lleno de curvas, riesgos y decisiones al límite. Jesús Ortiz Paz no lo dijo en entrevistas, pero lo entendió. El éxito lo había llevado a un punto donde ya no bastaba con cantar bien o llenar estadios. Ahora debía navegar un entorno complejo donde la música convive con el poder y el peligro. Para muchos, esta etapa marca la madurez forzada de Fuerza Regida. El momento en que dejaron de ser solo una banda exitosa para convertirse en una estructura que necesita cuidarse para sobrevivir. La inocencia quedó atrás. La experiencia se impuso. Sin embargo, lo más irónico es que justo cuando aprendieron a moverse con más cautela, el lujo alcanzó niveles aún mayores. Nuevas propiedades, autos más exclusivos, ingresos récord, como si la vida se empeñara en ponerlos constantemente al borde. La historia aún no termina. Porque después de los choques con la ley y las amenazas abiertas, llega otra pregunta más profunda. ¿Qué ocurre cuando alguien que viene de abajo alcanza un nivel de riqueza que supera cualquier expectativa? ¿Cómo se convive con ese contraste? ¿Cómo se maneja el poder sin perder el control? En el próximo capítulo la narrativa gira nuevamente. Del peligro pasamos a la intimidad, a la familia, a las decisiones personales que revelan otro rostro de Jesús Ortiz Paz, uno que pocos conocen y que explica por qué a pesar de todo sigue avanzando. Porque detrás del lujo y de las sombras hay una motivación más profunda. Y es ahí donde la historia se vuelve aún más humana. Cuando el ruido externo comenzó a bajar y las amenazas quedaron atrás momentáneamente, la historia dio un giro inesperado. Lejos de los escenarios de lujo y de las notas policíacas, apareció una faceta que muchos no esperaban ver. Una que no se mide en millones ni en reproducciones. La del hijo. La del hombre que vuelve al origen cuando todo lo demás se vuelve demasiado grande. Jesús Ortiz Paz entendió algo que solo se aprende después de haber estado cerca del abismo. Que el éxito sin raíz es frágil. Que el dinero sin sentido termina vacío. Y fue entonces cuando comenzó a tomar decisiones que no buscaban titulares, sino equilibrio. Mientras el público seguía observando autos de lujo y mansiones, el verdadero movimiento ocurría en silencio. En los mismos barrios donde alguna vez caminó sin rumbo, ahora regresaba con una mirada distinta. No como celebridad, sino como alguien que no olvida de dónde viene. La primera señal fue clara: la compra de un terreno para sus padres. No en una zona exclusiva ni en un vecindario de moda, sino cerca de los lugares donde creció, donde las calles aún guardaban recuerdos de sacrificio y frustración. Para muchos fue un gesto simbólico. Para él fue una deuda saldada. Los vecinos lo vieron llegar sin escoltas exageradas, sin espectáculo, con la misma sencillez que nunca mostró en los videos. Allí no había cámaras profesionales ni luces, solo conversaciones cortas, saludos conocidos y miradas que decían más que cualquier discurso. Poco después vino otro momento que se volvería viral. El regalo a su padre. Un auto que representaba no solo lujo sino reconocimiento. El rostro del hombre que recibía las llaves lo decía todo. No era sorpresa, era orgullo. Era el cierre de un ciclo.
Porque antes de la fama, antes del dinero, hubo un padre que apostó por un hijo cuando nadie más lo hacía. Un padre que regaló una guitarra cuando el mundo parecía cerrado. Ese detalle simple había cambiado una vida. Y ahora esa vida regresaba el gesto multiplicado. Pero la historia no terminó ahí. La relación con su equipo también comenzó a revelarse de otra forma. Detrás de la imagen del líder exitoso, había alguien consciente de que el éxito no se construye solo. Que cada gira, cada canción, cada escenario tiene manos invisibles sosteniéndolo todo. En reuniones discretas lejos del brillo navideño, Jesús comenzó a repartir sobres. Dinero en efectivo. Cheques. No como caridad, sino como agradecimiento. Las cifras sorprendieron incluso a quienes estaban acostumbrados a trabajar con artistas de alto perfil. Para algunos significaba pagar deudas. Para otros asegurar el futuro de sus familias. Las escenas se repitieron en distintos momentos. Abrazos silenciosos, lágrimas contenidas, palabras simples. Aquí no había discursos grandilocuentes. Solo una frase repetida. Esto es de todos, no solo mío. El impacto fue inmediato. Dentro del equipo la lealtad se fortaleció. En una industria conocida por rupturas y traiciones, ese tipo de gestos no pasan desapercibidos. Jesús estaba construyendo algo más que una banda. Estaba construyendo un círculo cerrado. Pero la generosidad no se quedó en el entorno cercano. En visitas inesperadas a su barrio natal, se le vio entregando dinero a familias que lo necesitaban. Personas que nunca pisaron un escenario ni aparecieron en un video. Gente común que seguía luchando como él lo hizo alguna vez. Para algunos críticos, estos actos eran estrategias de imagen. Para quienes estuvieron allí, fueron algo más simple. Un intento de reconciliar dos mundos que ahora coexistían dentro del mismo hombre. El del lujo extremo y el de la memoria humilde. Sin embargo, este equilibrio no era fácil. Porque mientras el corazón tiraba hacia la raíz, la realidad del negocio empujaba hacia adelante. Giras internacionales, contratos cada vez más grandes, compromisos que no permiten pausas largas. La vida se movía rápido, y en ese ritmo acelerado el lujo volvió a imponerse. Colecciones de autos que parecían imposibles de reunir en tan poco tiempo. Marcas exclusivas, personalizaciones extremas. Cada nuevo vehículo era una declaración de poder y éxito, pero también una señal de que el dinero seguía fluyendo sin freno. Las fiestas privadas se volvieron legendarias. Presupuestos que superaban lo que muchos ganan en años. Comida de alto nivel, música en vivo, ambientación profesional. Eventos que parecían bodas de película, pero eran simples celebraciones entre amigos. Para el público externo era exceso. Para el entorno interno, era una forma de liberar tensión. De recordar que a pesar del peligro, la vida seguía. Que el miedo no podía paralizarlo todo. La ropa, las joyas, los accesorios, también se convirtieron en parte del relato. Cadenas pesadas, relojes exclusivos, prendas de las marcas más caras del mundo. No eran solo objetos. Eran símbolos. Marcas visibles de una victoria que alguna vez pareció imposible. Pero en medio de ese despliegue, había algo que no encajaba del todo. Una mirada más cauta. Una actitud más reservada. Jesús ya no se movía con la ligereza de antes. Cada decisión personal parecía pasar por un filtro invisible, porque las experiencias recientes habían dejado huella. La detención, la frontera, las amenazas no se borran fácilmente. Aunque el dinero compre comodidad, no compra tranquilidad absoluta. Y eso se notaba. Las personas cercanas comenzaron a hablar de un cambio interno. Menos impulsivo, más estratégico. Como si el joven que había corrido tras el éxito, ahora intentara alcanzarse a sí mismo. Para el público mayor, este contraste resulta familiar. La idea de que después de alcanzar la cima lo que queda es preguntarse ¿para qué? ¿Qué sentido tiene acumular si no se comparte? ¿Qué valor tiene el lujo si no hay paz? Jesús Ortiz Paz parecía moverse en esa reflexión constante. Entre el hombre que puede comprar casi cualquier cosa y el hijo que aún busca honrar a su familia, entre el artista que domina escenarios y el joven que no olvida el miedo de quedarse sin nada, esta etapa no fue la más ruidosa. No generó grandes titulares, pero fue una de las más reveladoras, porque mostró que el éxito no solo se mide en cifras, se mide en las decisiones que se toman cuando nadie está mirando, y aún así el equilibrio era frágil. Porque cuanto más crecía su imperio,
más difícil era proteger ese espacio íntimo. Las demandas externas no disminuían. Al contrario, cada gesto generoso, cada compra, cada aparición alimentaba nuevas expectativas. La pregunta comenzaba a tomar forma. ¿Hasta cuándo se puede sostener este ritmo? ¿Hasta dónde puede llegar alguien que ha probado tanto el miedo como la abundancia? ¿Y qué precio aún queda por pagar? En el siguiente capítulo, la historia vuelve a tensarse. Porque el dinero, el poder y la fama no se detienen. Y cuando el crecimiento alcanza su punto máximo, aparecen nuevas decisiones, inversiones más grandes, riesgos más altos, y una presión que ya no solo viene de fuera, sino de dentro. Lo que viene no es solo una continuación del éxito. Es una prueba final. Una que definirá si Fuerza Regida logra consolidarse como un imperio duradero, o si el peso de todo lo acumulado termina pasando factura. Cuando el imperio ya estaba en marcha y las decisiones personales parecían haber encontrado un equilibrio aparente, surgió una nueva fase mucho más silenciosa, pero también más peligrosa. No se trataba de policías ni de amenazas visibles. Se trataba del peso interno del éxito, de sostener una estructura que crecía más rápido de lo que cualquiera podía asimilar. Fuerza Regida ya no era solo una banda. Era una empresa. Un sistema complejo donde cada error podía multiplicarse. Giras internacionales, contratos publicitarios, acuerdos con plataformas digitales y un calendario que no dejaba espacio para el descanso. Cada mes había fechas comprometidas. Cada semana decisiones que implicaban millones de dólares. Jesús Ortiz Paz comenzó a pasar más tiempo con asesores financieros, abogados y equipos de seguridad que con su propia familia. La música seguía siendo el centro, pero ya no bastaba con escribir una buena canción. Había que pensar en impuestos, en inversiones, en protección legal, en imagen pública. El éxito había adquirido un nivel burocrático que pocos imaginan. La presión no siempre se manifiesta con gritos o crisis públicas. A veces llega en forma de agotamiento, de insomnio, de una sensación constante de alerta. Personas cercanas comenzaron a notar cambios sutiles. Menos espontaneidad, más silencios, más reuniones a puerta cerrada. El dinero seguía entrando pero también saliendo. Mantener el ritmo costaba caro. Seguridad privada, hoteles de alto nivel, traslados exclusivos, equipos técnicos cada vez más grandes. La vida de lujo tenía un precio operativo enorme. Y aunque las cifras parecían cubrirlo todo, la pregunta inevitable empezaba a rondar. ¿Qué pasa si un día el público se cansa? La industria musical es implacable. Hoy celebra, mañana olvida. Jesús lo sabía. Por eso la estrategia se volvió más agresiva. Lanzamientos constantes, colaboraciones calculadas, presencia permanente en redes. No había espacio para desaparecer. La relevancia debía sostenerse a cualquier costo. Pero esa exposición permanente también desgasta. Cada error se amplifica. Cada comentario se analiza. Cada gesto se interpreta. La línea entre lo personal y lo público se borra por completo. Y en ese terreno, la mente paga factura. Dentro del grupo, las tensiones comenzaron a aparecer. No de forma explosiva, sino acumulativa. Diferencias creativas, cansancio físico, desgaste emocional. Viajar constantemente rompe rutinas, afecta relaciones y pone a prueba cualquier vínculo humano. Mantener la unidad se convirtió en un desafío diario. Jesús asumió el rol de mediador, de figura central que debía contenerlo todo. El éxito dependía en gran parte de su capacidad para mantener cohesión. Y eso implica tomar decisiones impopulares, decir no, cortar excesos, exigir disciplina. El liderazgo se volvió solitario. Mientras tanto, el público solo veía la superficie. Autos nuevos, fiestas espectaculares, cifras récord. Nadie imagina lo que ocurre cuando se apagan las luces. Los hoteles silenciosos, las llamadas nocturnas, los cálculos mentales constantes. El éxito no duerme. En este contexto, comenzaron a surgir preguntas más profundas. Sobre el sentido del ritmo impuesto. Sobre la duración real de una carrera tan intensa. Sobre el equilibrio entre ambición y bienestar. Preguntas que no siempre encuentran respuesta. El dinero puede comprar comodidad, pero no siempre compra claridad. Y cuando se ha probado tanto el miedo como la abundancia, la mente se mueve entre extremos. El recuerdo de haber estado a punto de perderlo todo, convive con la responsabilidad de no volver a caer.
Jesús Ortiz Paz comenzó a replantearse prioridades. No en entrevistas, no en discursos públicos, en conversaciones privadas, en decisiones pequeñas que marcan grandes rumbos. Reducir apariciones innecesarias, ajustar calendarios, invertir con más cautela. Pero el entorno no siempre acompaña esos deseos. Hay contratos firmados, expectativas creadas, compromisos que no se pueden romper sin consecuencias. El éxito, una vez lanzado, se convierte en una máquina difícil de detener. Las giras por Latinoamérica marcaron otro punto de inflexión. Públicos más grandes, escenarios más exigentes, una atención mediática constante. Cada país traía nuevas reglas, nuevos riesgos, nuevas presiones. La banda se adaptaba, pero el desgaste se acumulaba. Aún así, la respuesta del público era abrumadora. Estadios llenos, cantos coreados, emociones intensas. Momentos que justificaban el sacrificio. Esos instantes donde todo parece valer la pena. Donde el cansancio se diluye aunque sea por unos minutos. Pero al bajar del escenario la realidad regresaba. El cuerpo agotado, la mente saturada, el calendario lleno. Y la sensación de que no hay pausa posible. Porque parar implica perder momentum. Y en esta industria, perder momentum es peligroso. El público mayor entiende esta dinámica mejor que nadie. Porque ha visto ciclos completos. Ascensos rápidos, caídas abruptas, regresos imposibles. Sabe que la clave no está en llegar, sino en permanecer. Y permanecer exige algo más que talento. En este punto, Fuerza Regida se encontraba en una encrucijada silenciosa. Seguir acelerando o aprender a sostener. Expandirse sin control o consolidar. Decisiones que no se toman en un día pero que definen el futuro. Jesús Ortiz Paz comenzaba a sentir el peso de ser no solo el rostro sino el pilar. Cada error suyo afectaba a decenas de personas. Cada decisión equivocada podía costar millones. El margen de fallo era mínimo. Y sin embargo había algo más. Una inquietud que no se calla. La conciencia de que el dinero no resuelve todas las preguntas. De que el lujo pierde brillo cuando se vuelve rutina. De que el verdadero desafío ahora no era conquistar sino proteger lo conquistado. Esta fase no generó escándalos ni titulares alarmantes. Pero fue una de las más críticas. Porque es aquí donde muchas carreras se quiebran. No por falta de éxito, sino por exceso de él. El futuro seguía abierto. Las cifras eran sólidas. La popularidad intacta. Pero el desgaste acumulado comenzaba a pedir respuestas. Y esas respuestas no siempre se encuentran en el escenario. En el próximo capítulo la historia entra en su tramo decisivo. Porque cuando el éxito alcanza su punto más alto, llega el momento de elegir, consolidar, transformarse o arriesgarlo todo por seguir creciendo. Y esa elección marcará para siempre el destino de Fuerza Regida. El punto más alto del éxito no siempre es un lugar de celebración. A veces es un sitio silencioso, donde las decisiones pesan más que nunca. Para Fuerza Regida, ese momento llegó cuando todo parecía estar a su favor. Popularidad intacta, giras exitosas, ingresos históricos y una presencia dominante en la industria. Pero justo ahí comenzó la fase más delicada, la que no se resuelve con dinero ni con aplausos. El entorno comenzó a exigir definiciones. No solo musicales, sino estructurales. La pregunta ya no era cómo crecer, sino cómo no perder el control. Porque el crecimiento desmedido tiene un límite invisible, y cuando se cruza las consecuencias aparecen sin aviso. Jesús Ortiz Paz se encontró frente a un dilema que muchos artistas no saben manejar. Seguir empujando el ritmo hasta el agotamiento, o bajar la velocidad y arriesgar relevancia. En una industria que castiga la pausa, la idea de frenar parecía casi una traición al propio éxito. Las reuniones internas se volvieron más frecuentes. No para hablar de canciones, sino de futuro. De blindar el proyecto. De proteger la marca. De evitar errores que otros ya habían cometido antes. Historias conocidas de artistas que lo perdieron todo por no saber decir basta flotaban en el ambiente como advertencias no dichas. El equipo entendía que estaban en una etapa donde cualquier decisión podía amplificarse. Un mal contrato. Una inversión apresurada. Una declaración fuera de lugar. Todo tenía un peso distinto ahora. El margen de improvisación se había agotado. Mientras tanto, el público seguía exigiendo más.
más música, más shows, más presencia. Las redes no duermen. El algoritmo no espera. Y cada ausencia genera especulación. La presión no venía solo de empresarios, sino de una audiencia acostumbrada a la inmediatez. Jesús comenzó a experimentar una sensación nueva. No era miedo como antes. Era responsabilidad extrema. La conciencia de que su figura ya no le pertenecía solo a él. Era el centro de una estructura que alimentaba a muchas personas. Y fallar no era una opción ligera. Las comparaciones con otros grandes nombres del género comenzaron a aparecer. Algunos habían caído. Otros se habían reinventado. La historia del regional mexicano está llena de ejemplos de ascensos fulminantes seguidos de silencios abruptos. Fuerza Regida no quería convertirse en una estadística más. En este contexto surgieron decisiones estratégicas. Ajustar el calendario, seleccionar mejor las presentaciones, apostar por lanzamientos más medidos. No se trataba de hacer menos, sino de hacer mejor. Pero incluso esa transición generaba tensiones internas. No todos estaban de acuerdo. Algunos veían el momento como una oportunidad irrepetible para explotar al máximo el impulso. Otros entendían que el cuerpo y la mente tienen límites. Mantener la unidad fue uno de los mayores desafíos de esta etapa. Jesús asumió nuevamente el rol de equilibrador. Escuchar todas las voces y decidir. Esa soledad del liderazgo se hizo más evidente. Porque al final alguien debe firmar. Alguien debe asumir el costo de cada elección. El lujo seguía presente, pero ya no era el centro. Los autos, los relojes, las fiestas comenzaron a perder protagonismo en la narrativa interna. No porque no importaran, sino porque había algo más urgente. La permanencia. En silencio comenzaron a construirse estructuras de largo plazo. Inversiones más sobrias. Equipos profesionales especializados. Protocolos de crisis. Fuerza Regida estaba dejando de comportarse como un fenómeno pasajero para actuar como una institución en formación. Sin embargo, la tensión no desapareció. Al contrario, se volvió más sutil, más interna. El cansancio acumulado de años de intensidad no se borra de un día para otro. Y aunque el éxito seguía, el cuerpo pasaba factura. Hubo momentos de duda, no públicos, no documentados, pero reales. Preguntas sobre el sentido último de la carrera, sobre el equilibrio entre ambición y vida personal, sobre la posibilidad de disfrutar lo logrado sin estar siempre al borde. El público mayor reconoce esta fase con claridad, porque es la etapa donde se define todo, donde se decide si el éxito se convierte en legado o en anécdota, donde el brillo deja de ser suficiente. Mientras tanto, afuera el mundo seguía girando. Nuevos artistas emergían. Nuevas tendencias amenazaban con desplazar lo establecido. La industria no se detiene por nadie, y eso obligaba a mantenerse alerta. Jesús Ortiz Paz entendió que el verdadero reto ya no era conquistar escenarios, era sostenerse sin perderse. Algo que no se aprende en estudios ni en giras. Se aprende con errores ajenos y decisiones propias. Esta etapa marcó una madurez forzada. Menos impulsos, más cálculo, menos ruido, más profundidad. Fuerza Regida seguía en la cima, pero ya no miraba solo hacia arriba. Miraba hacia adelante. Sin embargo, el equilibrio alcanzado era frágil. Porque el éxito absoluto siempre atrae nuevas pruebas. Y cuando parece que todo está bajo control, la vida suele presentar el siguiente desafío. En el horizonte comenzaban a asomarse cambios importantes. Movimientos que no se anuncian con titulares, pero que alteran el rumbo. Nuevos proyectos, nuevas alianzas y decisiones que podrían redefinir la identidad del grupo. La historia aún no estaba escrita. El imperio seguía en pie, pero el futuro exigía algo más que fuerza. Exigía vision. En el próximo capítulo la narrativa entra en su tramo final, allí donde se revelan las consecuencias de todas las decisiones tomadas, donde se evalúa si el precio pagado valió la pena, y donde se descubre si Fuerza Regida está preparada para trascender el momento y convertirse en algo que sobreviva al paso del tiempo. Cuando el proyecto parecía haber alcanzado una estabilidad calculada, surgió un nuevo frente que nadie podía controlar del todo. No venía de afuera como las amenazas, ni de adentro como el desgaste emocional. Venía del propio sistema que había llevado a Fuerza Regida hasta la cima. El mercado, la industria,
La necesidad constante de renovarse para no desaparecer. El éxito sostenido es una trampa elegante. Obliga a repetir lo que funciona aunque internamente ya no inspire. Cada canción exitosa genera expectativas. Cada lanzamiento crea presión para superar al anterior. Y en ese ciclo la creatividad comienza a enfrentarse con el negocio. Jesús Ortiz Paz lo entendió temprano. Sabía que quedarse quieto era peligroso, pero también que cambiar demasiado rápido podía alienar a la base que los había llevado hasta allí. La pregunta era cómo evolucionar sin traicionarse. Una pregunta que no tiene respuestas simples. El sonido de Fuerza Regida ya había marcado una época. Había definido una generación. Pero el tiempo no se detiene. Nuevos estilos, nuevas fusiones, nuevas narrativas empezaban a aparecer. El público joven exigía novedades. El público fiel pedía coherencia. Mantener ese equilibrio era una cuerda floja. En reuniones creativas comenzaron los debates. Algunos proponían ir más lejos, experimentar, romper esquemas. Otros defendían la esencia original. La tensión no era conflicto abierto, pero se sentía en el aire. Porque todos sabían que una mala decisión podía cambiar el rumbo para siempre. Al mismo tiempo, las colaboraciones se volvieron más estratégicas. No se trataba solo de sumar nombres grandes, sino de elegir alianzas que aportaran algo real. Cada unión era un mensaje. Cada featuring una declaración de intenciones. El margen de error era mínimo. El público no siempre percibe estos movimientos internos. Solo ve el resultado final. Pero detrás de cada canción hay semanas de cálculo, de proyecciones, de discusiones silenciosas sobre identidad y futuro. Mientras tanto, los números seguían siendo impresionantes. Streams, constantes reproducciones masivas, ingresos estables. Pero la industria no se conforma con estabilidad. Siempre pide más. Más impacto. Más viralidad. Más ruido. Jesús comenzó a sentir una presión distinta. No la del miedo ni la del agotamiento, sino la de reinventarse sin perder el alma. Algo que pocos artistas logran. Muchos se quedan atrapados en una fórmula hasta que deja de funcionar. Otros cambian tanto que dejan de reconocerse. Fuerza Regida estaba justo en ese punto crítico. El momento donde cada paso define una década. Donde las decisiones creativas se vuelven decisiones históricas. El entorno empresarial empujaba hacia la expansión total. Nuevos mercados, nuevos formatos, nuevas plataformas. La música ya no era solo audio. Era imagen narrativa, presencia constante. Y adaptarse exigía energía, visión y riesgo. Pero cada riesgo trae consecuencias. Cambiar el discurso podía abrir puertas, pero también cerrar otras. Y el público mayor sabía algo que los algoritmos no entienden. La lealtad se construye con coherencia, no solo con impacto. Jesús comenzó a apoyarse más en la memoria, en recordar por qué había empezado, que lo había impulsado cuando no había nada. Esa raíz se convirtió en guía, no para repetir el pasado, sino para no perderlo de vista. En ese proceso aparecieron canciones que marcaban una transición. No rompían del todo con lo anterior, pero mostraban una madurez distinta. Letras menos impulsivas, tonos más reflexivos. Para algunos fue un cambio sutil, para otros una señal clara de evolución. Las reacciones fueron mixtas. Aplausos, críticas, debates, y eso es normal cuando un proyecto se mueve. La indiferencia sería mucho más peligrosa. Jesús lo sabía. Prefería provocar discusión antes que silencio. Sin embargo, esta etapa también trajo un nuevo tipo de cansancio. El de tener que explicarse. El de justificar cada cambio. El de cargar con expectativas ajenas. La fama madura no solo exige producir, exige responder. En privado, Jesús comenzó a hablar de legado, una palabra que rara vez aparece en los inicios, pero que se vuelve inevitable cuando el tiempo pasa y el impacto se vuelve real. No se trataba solo de cuánto dinero se había ganado, sino de qué quedaría cuando el ruido bajara. El público mayor conectó con esa inquietud, porque sabe que la vida no se mide solo en logros inmediatos. Se mide en huella, en sentido, en continuidad. Mientras tanto, el reloj seguía avanzando. Nuevas oportunidades aparecían. Propuestas ambiciosas. Proyectos que prometían llevar a Fuerza Regida a otro nivel, pero también implicaban riesgos mayores.
La pregunta ya no era si podían crecer más, era si debían hacerlo. ¿Y a qué costo? Esta fase marcó una tensión constante entre ambición y prudencia, entre el deseo de seguir conquistando y la necesidad de proteger lo construido. Un equilibrio difícil que no siempre se mantiene. Jesús Ortiz Paz se encontraba en uno de los momentos más complejos de su carrera. No por falta de opciones, sino por exceso de ellas. Elegir era renunciar. Y cada renuncia tenía peso. El futuro comenzaba a definirse no por una gran decisión única, sino por una suma de elecciones pequeñas. Algunas visibles, otras completamente invisibles para el público. Y mientras la música seguía sonando y los escenarios seguían llenándose, algo se gestaba en el fondo. Un cambio que no se anunciaría con bombos y platillos, pero que tendría consecuencias profundas. Porque cuando un imperio musical llega a este punto, la siguiente etapa ya no depende solo del talento. Depende de la capacidad de trascender el momento, de resistir el paso del tiempo. En el próximo capítulo la historia se acerca a su desenlace. Allí donde se revela si Fuerza Regida logra consolidar su lugar en la historia, o si el peso del éxito termina transformándolo todo. Llegar a este punto significaba enfrentar la pregunta que nadie quiere hacerse cuando todo parece funcionar. ¿Qué pasa cuando el éxito deja de ser una meta y se convierte en una carga? Para Fuerza Regida, esa pregunta comenzó a sentirse con fuerza, cuando el proyecto ya no tenía nada que probar, y aún así no podía detenerse. El imperio estaba construido. Las cifras hablaban solas. Giras exitosas, plataformas dominadas, una marca reconocida en toda América. Sin embargo, el silencio después de los conciertos comenzaba a ser distinto. Ya no era solo cansancio. Era una sensación de vacío momentáneo que aparecía justo cuando el ruido desaparecía. Jesús Ortiz Paz comenzó a percibirlo en los detalles, en la dificultad para desconectarse, en la imposibilidad de disfrutar completamente los logros. Cada triunfo era seguido de una nueva exigencia. Cada meta alcanzada abría otra más alta. El descanso se volvió una idea lejana. La industria no ofrece pausas largas. El público siempre espera algo nuevo. Y cuando no lo recibe, comienza a mirar hacia otro lado. Jesús lo sabía. Por eso el ritmo no se detenía. Pero el cuerpo y la mente enviaban señales claras. En los viajes largos, los silencios se hacían más frecuentes. Las conversaciones ya no giraban solo en torno a la música, sino al futuro personal. ¿Qué pasará cuando el momento baje? Cuando la moda cambie. Cuando el mercado exija algo distinto. El equipo cercano comenzó a notar una introspección nueva. No era debilidad, era conciencia. La de alguien que entiende que el tiempo no se puede comprar aunque se tengan todos los recursos. La fama tiene una forma particular de aislar. Rodeado de gente, uno puede sentirse solo. Rodeado de lujos, uno puede sentirse vacío. Son contradicciones que pocos admiten en público, pero que muchos viven en privado. Jesús no lo expresó en entrevistas, pero lo reflexionó en silencio. Había pasado de temer no tener nada a temer perderlo todo. Dos miedos distintos pero igual de intensos. Y entre ambos se movía su vida diaria. El público mayor reconoce este momento como un punto de inflexión. Porque es cuando la ambición deja de ser suficiente. Cuando surge la necesidad de sentido. De algo que vaya más allá del aplauso inmediato. En ese contexto comenzaron a aparecer decisiones más personales. Ajustes en el ritmo. Selección más cuidadosa de proyectos. No todos los ofrecimientos eran aceptados. No todas las oportunidades se perseguían. Por primera vez decir no se volvió tan importante como decir sí. Pero decir no tiene un costo. Genera rumores, especulaciones, interpretaciones. La industria no tolera bien a quienes cambian las reglas. Y Fuerza Regida comenzaba a ser observada con otra mirada. La del proyecto que decide marcar sus propios tiempos. Las redes sociales amplificaron cada movimiento. Cada ausencia generaba teorías. Cada cambio de tono despertaba debates. El control de la narrativa se volvió más complejo. Jesús comprendió que la imagen pública ya no era solo una herramienta de crecimiento, sino un territorio a proteger. La sobreexposición podía ser tan peligrosa como el silencio absoluto. Encontrar el punto medio era una tarea constante. Mientras tanto, la música seguía siendo el refugio. El lugar donde aún se podía decir lo que no se decía en público.
Las letras comenzaron a reflejar esa tensión interna. No de forma explícita, pero sí perceptible. Menos celebración vacía, más reflexión encubierta. El público fiel lo notó. Algunos conectaron más. Otros se sintieron desconcertados. Y eso es parte de cualquier proceso de maduración artística. No se puede complacer a todos sin perderse a uno mismo. En paralelo comenzaron conversaciones sobre el largo plazo. Sobre qué hacer con todo lo construido. Sobre cómo asegurar que el proyecto sobreviva más allá del momento actual. La palabra legado volvió a aparecer. No como un concepto abstracto, sino como una necesidad concreta. Que quedara cuando el ruido baje. ¿Qué historia se contara dentro de 20 años? Esa pregunta comenzó a guiar muchas decisiones. El dinero ya no era el principal motor. Seguía siendo importante, pero no definitorio. La pregunta central era otra. ¿Cómo vivir con lo que se ha logrado sin quedar atrapado por ello? Este es un punto peligroso para cualquier artista. Porque es fácil caer en la complacencia o en la huida. Algunos se aferran al pasado. Otros rompen todo y comienzan de cero. Fuerza Regida parecía buscar un tercer camino, más difícil, más incierto. El equilibrio no siempre se logra. Hubo dudas, retrocesos, decisiones que se revisaron. Pero lo importante es que el proceso estaba en marcha, y eso ya marcaba una diferencia. El público mayor entiende que este tipo de transiciones no se anuncian, se viven, se sufren, se resuelven en silencio. Y solo con el tiempo se ve su impacto real. Mientras tanto, el calendario seguía avanzando. Nuevas fechas, nuevos compromisos, nuevas expectativas. El presente no se detiene aunque el interior pida calma. Jesús Ortiz Paz se encontraba en uno de los momentos más humanos de su trayectoria. No el más brillante ni el más escandaloso, pero sí el más decisivo, porque aquí se define si el éxito se convierte en una jaula o en una plataforma. La historia aún no termina, porque después de la introspección viene la acción, las decisiones finales, los movimientos que sellan una etapa y abren otra. En el próximo capítulo la narración llega a su cierre, allí donde todas las piezas encajan, donde se entiende el verdadero precio del éxito, y donde se revela si Fuerza Regida logra transformar su momento histórico en un legado que trascienda modas y generaciones. El recorrido de Fuerza Regida no es solo la historia de una banda exitosa. Es el retrato de una época donde el talento, la ambición y el riesgo caminan juntos. Desde los días de incertidumbre hasta el dominio de escenarios internacionales, el camino estuvo marcado por decisiones extremas, momentos de peligro y una presión constante que no se apaga con dinero. Jesús Ortiz Paz representa a una generación que aprendió a levantarse cuando parecía no haber salida. Su historia demuestra que el éxito no llega limpio ni ordenado. Llega con costos emocionales, con miedos silenciosos y con la obligación de crecer más rápido de lo que el alma a veces puede soportar. Hoy, Fuerza Regida ocupa un lugar privilegiado en la música regional mexicana. Pero lo más importante no son las cifras ni los lujos, sino la capacidad de haber llegado hasta aquí sin olvidar el origen. El barrio, la familia, el equipo y las lecciones duras siguen presentes detrás del brillo. La pregunta final no es cuánto más pueden ganar ni cuántos estadios más pueden llenar. La verdadera pregunta es si este éxito lograra transformarse en legado. Si el nombre Fuerza Regida será recordado solo como un fenómeno del momento o como un capítulo duradero en la historia de la música, el tiempo tendrá la última palabra. Y ahí, cuando el ruido se apague, se sabrá realmente cuánto valió el precio del éxito.